diferentes procesos, las diferentes dificultades que presenta un cristiano. Antes yo darle paso para que él pueda presentarse y así darle inicio a esta entrevista, quiero invitarle a que usted pueda suscribirse, activar la campanita, darle la opción toda, para que las notificaciones les puedan llegar. Ahí debajo están las demás redes sociales. Vaya allá, que yo sé que usted será bendecido. El invitado que tenemos en el día de hoy es el pastor José Luis Mora, José Ángel Mora. José Ángel Mora, bienvenido a la plataforma Jonathan Pascual TV. Saludos a esa audiencia que como siempre se conecta. Bendiciones, Dios le bendiga a todos ustedes, mis hermanos que están conectados alrededor del mundo entero. Hermano pastor José Ángel Mora, aquí pastor de la iglesia Centro Cristiano de Liberación y Rompimiento en la República Dominicana. Es un honor y es una bendición poder compartir y llegar a ustedes. Quiero que se mantengan pendientes y expectantes a lo que Dios tiene para ustedes. Bendiciones. Dentro del Evangelio hay diferentes tipos de cosas que acontecen en nuestra vida, que muchas veces no tenemos una explicación. Por ejemplo, vemos las aflicciones de Job. Un hombre justo, se le mueren los hijos, ganado, la gente que estaba por debajo de él, todo desaparece de la nada. Y lo último que le queda le dice, maldice a tu Dios y muere. Entonces, actualmente puede acontecer esto, que Satanás le lleve cosas a personas y que las personas pasen por diferentes procesos, o es prácticamente Dios que mete a la gente ahí para que las personas prácticamente clamen al cielo o algo que por lo menos piensen en Dios en un momento de su vida. ¿Sabía algo, Jonathan? Que yo siempre me he preocupado por la situación de la iglesia, específicamente de los hermanos que están en el Evangelio. Veo personas que están esperando la respuesta de un Dios que le han vendido, que a veces no es lo que es. Ejemplo, quiero hablar sobre 3 tipos de procesos que hay. La Biblia no habla directamente de procesos. La palabra correcta, Dios usa la palabra desierto o prueba, pero nosotros le llamamos así. Pero hay 3 tipos de procesos. Está el proceso producido por usted mismo. Está el proceso producido por Dios. Y está el proceso donde Dios permite que Satanás te toque con el objetivo de sacar algo. A eso se le llama peirazo. Y de eso quiero hablar. Ejemplo, cuando yo veo a las personas hablar del proceso, veo mucha gente en el Evangelio quejarse. Con mucha gente me escriben en diferentes redes, pastor, un proceso, tengo 10 años, tengo 20 años con esta prueba. ¿Realmente es una prueba? ¿O realmente es una situación provocada por Dios? ¿O realmente es algo que es producido por usted mismo, la cual no sale de ahí? De eso quiero hablar. El proceso producido por nosotros mismos es mayormente, viene por el comportamiento de cada uno de nosotros. Muchos de nosotros tenemos diferentes comportamientos. Hay personas que dentro de la iglesia tienen problemas para expresar sus palabras. Otros son muy ásperos, otros son chismosos, otros son habladores, como dicen, etc. Entonces, a veces se dan los choques entre los hermanos y a eso la gente le llama proceso. A la forma de manejarse con sus semejantes, hieren a los hermanos de la iglesia, y cuando el hermano toma una reacción por lo que usted hizo, entonces ellos lo convierten en un proceso. Pero realmente no es así. Es algo que usted mismo provocó por la forma en la cual usted vive. El segundo es el proceso que viene por Dios o de Dios. Ese proceso es donde Dios te mete en una situación con el objetivo de formar 3 cosas. Número 1, prepararte, capacitarte y luego enviarte. El proceso de Dios te da una garantía de que tú vas a entrar, pero que también vas a salir. Te da una garantía que el mismo Dios que te llevó ahí a ese lugar, te llevó con el objetivo de prepararte, capacitarte para que mañana puedas alimentar a muchos. Entonces ahí es donde viene. Pero ¿qué pasa? Tenemos un proceso que es producido por Satanás, pero que es el mismo Dios que le da la oportunidad. Eso es como las empresas contratistas. Yo trabajaba en una empresa y las empresas hoy en día lo hacen, que ellos toman empresas contratistas de otros lugares para ellos no emplear tantos trabajadores directos de la empresa. Se ahorran el seguro y muchas cosas. Pero si a un contratista le pasa algo ahí, no tiene que ver la empresa directamente con lo que le pasó, sino los representantes de la empresa que fue contratado. Exactamente. A veces Dios toma o permite que Satanás se levante contra ti para atacarte,
pero con el objetivo de Dios mostrarle a Satanás que en la tierra todavía él tiene gente fieles, que él confía y está dispuesto a mostrarle al diablo que hay gente que tiene fundamento y capacidad en el reino. Para eso fue que Dios levantó y permitió la situación de Job, para probarle a Satanás con Job que él tenía hombres que verdaderamente valían la pena. Cuando Satanás viene, el mismo Dios le dice: no ha visto a mi siervo Job. Eso va a entender que Satanás no lo conocía. Segundo, varón justo, recto, temeroso y apartado del mal. 4 cualidades que Job tenía que otros hombres no tenían. Y Dios le dijo: ve y pruébalo para que tú veas. Porque Satanás quiso justificarse y decirle: pruébalo y verás si no blasfema en tu propia presencia. Entonces, como Dios conoce lo que tenía, le digo: ve y pruébalo. Ve y pruébalo. Hay gente ahí que Dios tiene tanta confianza en ellos que cuando Satanás quiere levantarse contra ti para decirle a Dios que tú vas a negarlo en esa situación, Dios le dice: ve y pruébala. ¿Entiende, amado? Está muy tremendo hablar sobre los procesos, porque yo he podido comprender que el creyente tiene que pasar por 4 tipos de desiertos, por decirlo así. Este es el desierto que es de hielo, que es donde no habita nadie y solamente una área fría. Este es el desierto que es de arena, donde ahí hay serpientes, donde solamente usted va a ver lo que es arena, ahí no habita gente. Y si cruza a alguien, quizás para cruzar a otra ciudad. Este es el desierto que tiene que ver zona desértica, donde hay bosques, donde estamos, un área desértica donde no habita personas. Y está el desierto de agua, donde no habita personas, solamente cruzan por ese lugar, pero no habita personas. Entonces, el creyente tiene que pasar por esos tipos de desiertos. Si nos metiéramos ahí, en lo que tiene que ver con ese desierto, quizás nos terminaríamos. Ahora bien, lo que sí yo quiero identificar, y sé que la pregunta muchos lo van a hacer, es cómo darme cuenta cuándo es un proceso en el cual me metí yo mismo, cuándo es un proceso donde Dios me metió y cuándo es un proceso cuando el diablo está metido en el asunto. Exactamente. Le voy a decir algo. ¿Cómo usted se da cuenta cuando es usted mismo que está obrando y hace que sus acciones se le levanten personas? Bueno, nadie es tan neófito para no conocer cuando tiene o comete un error y ofende a sus hermanos. Es exactamente ese lugar donde usted tiene que saber que lo que usted está viviendo hoy es producto de una mala formación, es producto de algo que usted hizo que hirió la sensibilidad y hirió el conocimiento y el amor de alguien que tenía hacia usted. Usted rápidamente puede identificar, ejemplo, cuando usted hiere a una persona. Hay personas que dentro de la iglesia son fáciles en herir a otros, ya sea por su estado de ánimo, porque son así, eran de la calle, eran gente que eran guapos, como dicen en el mundo. Pero cada creyente debe saber que cuando viene a Cristo, te conviertes en una nueva criatura. Pero eso es si usted logró tener un encuentro con Jesús. Porque una gente no se convierte en una nueva criatura porque simplemente dio el paso de fe. Luego que usted da el paso de fe, viene entonces la etapa donde usted tiene un encuentro con Jesús. Yo le digo a la iglesia que yo pastoreo, no ponga como finalidad ser cristiano. Su deseo no debe ser cristiano. Su deseo debe ser hijo de Dios. Porque Satanás puede ser cualquier cosa menos hijo. Puede ser pastor en un momento. Puede convertirse en evangelista, en profeta, en diácono, en apóstol. Lo único que él no puede imitar es ser hijo de Dios. Pero ¿cómo así que se puede convertir? Oh, Dios mío. La Biblia dice que en los últimos días, que si fuera posible, si Dios no acordara los días, aún los escogidos serán engañados. Eso va a entender que Satanás puede revelarte o puede mostrarte visiones a través de los sueños. Puede penetrarte a través de los sueños y mostrarte a ti lo que Él quiere que tú hagas. Por eso que hay que tener cuidado con los sueños. Porque todo lo que la gente sueña no es de Dios. Cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién le dice la gente que soy yo? Uno le dijo, nadie supo hablar. Uno aventurando dijo, uno dicen que tú eres Jeremías, otro que tú eres Isaías, Elías, uno de los profetas. Y ustedes que tienen 2 años andando conmigo, ¿qué dicen ustedes que soy yo? Ellos no sabían hablar, ninguno tenía la palabra.
Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Entonces Jesús le dice, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, O sea, la carne. sino mi Padre. ¿Por qué Jesús habla de sangre y carne? Porque la carne, Jesús, recuerde que Pedro era de la descendencia de los celotes. Los celotes era una tribu que fue despojada, fueron maltratados, mataron a muchos de sus descendencia y los esparcieron por el mundo. Pedro, aún estando con Jesús, cargaba un resentimiento. Y por eso era que aún estando con Jesús siempre andaba con su cuchillo y con su machete. Y cuando la fe le fallaba, él sacaba y actuaba con la mano. Entonces hay gente que están cerca de Jesús, predican de él, hablan de él, pero cuando tienen situaciones difíciles que están fuera de su mano, entonces como no saben orar porque no tienen identidad de hijo, entonces sacan la identidad propia, el machete. Oh, gloria al Señor. Entonces, escuche, porque esto le va a ayudar. Entonces, la persona tiene que tratar de ser hijo. La palabra hijo viene de un encuentro que significa un ejá. Un ejá en hebreo es fundir dos hierros hasta convertirlo en uno. Cuando usted es cristiano, usted no es un ejá. Usted se convierte en un ejá cuando usted tiene un encuentro con Cristo. Cuando Él se funde en ti, tú te fundes en Él. Por eso era que la oración de Jesús siempre era, Padre, que ellos sean uno como tú y yo lo somos. ¿Sabe por qué que hay gente que están hablando tantas cosas diferentes? Porque dicen ser uno con Él, pero sus acciones lo delatan. Uy, Dios mío, yo siento al Señor en este día. Hay que correr. Yo siento al Señor en este día. Cuando, mira, yo hablaba algo, un mensaje, y hablaba acerca del periódico del cielo. La tierra tiene diferentes tipos de periódicos, cadena, hoy, periódico hoy, el día, el nacional, etcétera. Donde la gente cuando se levanta, compra un periódico, una taza de café y comienza a estudiar los acontecimientos del mundo. Pero ¿qué pasa? Ven que la gasolina sube, mataron 4, apuñalaron 6. La gente entra en depresión por lo que el periódico le está mostrando. Entonces dicen, no puedo salir de la casa porque la delincuencia, etcétera. Pero así como la tierra tiene un periódico, el cielo también tiene uno. Que a pesar de que la gasolina está subiendo, están desempleando mucha gente, están cancelando mucho en el periódico de la tierra, el periódico del cielo está emitiendo otras informaciones. Por eso es que hay gente que cuando le detectan cáncer en el hospital se mueren más rápido, porque ellos solamente se adaptaron a la información de la tierra. Pero conozco gente en el reino que son hijos de Dios, que cuando le detectan cáncer, cuando el periódico de la tierra digo que tiene cáncer, entonces ellos consultan a ver qué dice el periódico del cielo. Es posible que la tierra dijo que te mueren 3 meses, pero el cielo está diciendo te mueren 20 años. Oh, gloria al Señor. Por eso que el que es hijo de Dios no camina por lo que le muestran, por lo que escucha, ni por lo que ve, sino camina por lo que le fue revelado. Santo, yo siento al Señor en este día. Por eso, para aterrizar algo aquí, a nosotros nos enseñaron mal, y lo dije, paréntesis, los ayunos no son para perdón de pecado. Prediqué ese mensaje y se hizo viral. Mucha gente me atacaron, porque me decían que soy un falsante, que soy un etcétera. Los ayunos no son para perdón de pecado. Los ayunos son para dominar y tener freno de tu propia naturaleza, la cual habita en ti. La mayor guerra que tiene el creyente mayormente no es con el diablo, sino con él mismo. Porque hay gente que quieren espiritualizarlo todo. Y hay que tener cuidado con los creyentes que quieren espiritualizarlo todo. Porque hay cosas que suceden por las leyes terrenales y hay cosas que suceden por las leyes espirituales. Entonces no espiritualice todo. Si se te pincha el motor, no digas que fue el diablo. Se te rompió el zapato, no digas que fue el diablo. Te cortan la luz, no digas que fue el diablo, porque el diablo no corta luz. Satanás no trabaja en el sur. Entonces cada cosa en su cosa. Entonces los cristianos en su gran mayoría están peleando una guerra que en el mundo espiritual no se registra que le están luchando, sino que están luchando con deseos propios, están luchando con pasiones antiguas, están luchando con problemas personales, y para no reconocer que su problema es personal, se lo atribuyen a Satanás y dicen el diablo me está atacando.
¿Cuál es el verdadero proceso que verdaderamente está viviendo la iglesia? La iglesia de Cristo, en su gran mayoría, ejemplo, Dios mío, siento a Dios. Escucho a gente decir, estoy peleando con un principado. ¿Es eso cierto? Vamos a hablar cosas claras, porque a la gente le gusta que le engañen. Estoy peleando con una potestad. Anoche peleé con el diablo. ¿Es así eso? Un principado gobierna más de 66 legiones de demonios. Entonces, por más que un principado quiera prácticamente descender, no puede. Tiene que utilizar el hilo de conexión para poder habitar en un cuerpo. Perfecto. Se revela con ese nombre, pero no es un principado lo que está dentro. La Biblia dice, Efesios 6:10, porque no tenemos lucha contra carnes, potestades, sino contra principados, gobernadores, huestes de regiones celestes, etc. El mundo espiritual va por rango. Ejemplo, usted no puede nunca, un creyente, pelear con un principado. Ni con un gobernador. Ni con un gobernador. Gobierna una ciudad por Porque, completo. exactamente. Entonces, ¿cuál es el mínimo de un creyente? ¿Cuál es el mínimo de oración en el reino de un creyente? 1 hora. 2 horas 40 minutos. El 10. El mínimo. Y en el 10º, 2 horas y 40 minutos porque son 24 horas. Exacto. Perfecto. Cuando usted hace un censo espiritual en el Evangelio, más del 85% de los cristianos no oran 1 hora en el día. Entonces, si tú no oras 1 hora en el día, está por debajo del rango de lo mediocre. Entonces, ¿cómo usted, siendo mediocre, va a enfrentarse con un principado? Nunca pondrán un peso medio con un peso completo a pelear boxeo. Para pelear boxeo tiene que ser iguales de rango. Entonces, el hombre que habita en lo sobrenatural de Dios no desciende cuando de abajo le tiran crítica, porque tú tienes que medir de dónde viene el comentario que te están tirando. No todas las palabras ni todos los comentarios se responden. Un creyente que fue madurado a través del proceso no responde cuando el otro quiera que él le responda. Hay una parte que quiero puntualizar, que es muy importante en esta entrevista, y creo que va a traer un poquito de luz, porque hay gente que dice esta palabra, peleé con un principado, porque se refieren, creo que al capítulo 6 del libro de Daniel, si no me equivoco, usted me corrige, se refiere a que Daniel, cuando estaba orando, se le opuso un principado, el príncipe de Persia. Pero la gente dice, peleé con un principado porque se me opuso, pero no entienden cuál fue la guerra que se armó ahí en ese momento. Note algo, que Daniel está orando por una petición, la petición llegó al cielo. Sí. Pero cuando baja la respuesta es interceptada y tomada por un personaje, y hay un ángel que se para al frente y dice, no, esta respuesta le corresponde a Daniel, pero este personaje no puede. Ahora, ¿quién Dios tiene que mandar? Uno que tenga el mismo nivel. Dios tiene que mandar no a cualquier personaje. Dios tiene que mandar prácticamente a Gabriel. Gabriel no es un tipo de ángel cualquiera. No. Es un ángel que está encargado de la seguridad de Dios. Oye, ese ángel siempre está prácticamente con Dios, porque él es que prácticamente pelea contra los escuadrones de Satanás en momentos ya de crisis. Entonces, hay personas que todavía no caminan con un ángel prácticamente que le designaron, y ahora quiere que pelear y que con un principado. Hay gente que dice, no, que reprendo al principado de aquí, que te atamos. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay gente que incluso se ha metido en lío sin Dios meterlo ahí. Usted no puede estar peleando con principado cuando todavía usted está peleando con un demonito pequeñito que le está haciendo la guerra. Exactamente. Hay gente que cae. Tú tienes que tener cuidado de lo que tú enfrentas. Tú no puedes ser impulsivo a la hora de entrar a las cosas espirituales. Los procesos y los desiertos son los que forman el carácter de Dios en el hombre. Forman tu carácter, pero también forman el carácter de Dios. ¿En qué sentido? Escuche esto. Usted no puede pelear con un principado donde todavía tú no gravitas en ese nivel. El rango espiritual es como la milicia. Hay raso, hay pelapapa, hay raso, hay cabo, hay sargento, primer teniente, segundo teniente, hasta subir. Entonces, ¿cómo una gente dice que peleó con el diablo si todavía no se ha enfrentado a un primer teniente? Satanás es un general, si lo ponemos en la escala de los rangos de la tierra. Entonces, ¿cómo tú vas a pelear con un general si todavía tú eres un pelapapa? Entonces, hay gente que están entrando a terrenos que no deberían entrar, pero por impulso lo hacen, o para ganar puntos y para que digan, Dios lo usa.
Conocí a una persona, una hermana de la iglesia. Hay una mujer llamada Altagracia, tenía el altar más grande de nuestro barrio. Y esa hermana, esa mujer, manifestaba el reino de la tiniebla, tenía el diablo ahí. Y la hermana Nancy, emocionada en un momento, fue y quemó el altar de esa hermana, de esa mujer. ¿Sabe qué pasó en la noche? Literalmente, los demonios le doblaron la boca. Le durmieron ese lado completo. Y la hermana babiaba de este lado. Entonces, viene pregunta. Todo el mundo preguntaba, pero es una mujer de Dios. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Pero qué pasó con ella? Lo que pasa, número uno, ella Dios no la mandó. No tenía Dos, la unción de guerra. no tenía la unción de guerra. 3, no tenía el respaldo. 4, no tenía el nivel. Y 5, desconocía con qué se enfrentaba. Entonces, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Lo más importante en esta guerra que estamos peleando no es cómo la pelea, sino con el conocimiento que la pelea. ¿Tú estás entendiendo? Entonces, voy para allá. Si la Biblia dice, si se embotara el filo del hacha, entonces habría que añadirle más fuerza. Eso da a entender que cuando el hacha está embotada, usted puede cortar una ramita o una hierbita con el hacha, porque el filo califica para eso. Pero con ese mismo filo tú no puedes derribar un tronco. Entonces hay gente que con la misma hora de oración que oran, la media hora, y ellos, con esa misma hora de oración, ellos quieren enfrentar niveles de séptimo nivel, quinto nivel de satanismo. Entonces, cuando se enfrentan con eso, al final terminan locos. He conocido creyentes que terminan locos y con pasan desnudos, con problemas a la familia. Termina cayéndose en las calles, accidentados, de todo. ¿Por qué? Porque entraron en un terreno porque Dios no lo mandó y no tenían el conocimiento. El proceso de Dios va a formar en ti tu carácter, número uno. Que el carácter del ser humano es como el carácter de la acacia, que tiene mucho nudo. Por eso la Biblia habla en Éxodo, en los materiales del arca, acacia, que representa la conducta y el carácter humano. El carácter de nosotros, el carácter de Dios en nuestra vida. Y cuando el carácter de Dios está formado en tu vida, aunque tú veas que todo se está cayendo a pedazos, tú mantienes una postura porque tú sabes en lo que tú estás, para dónde va y por qué está pasando esa situación. Todos los días me escriben personas, pastor, no le encuentro sentido al evangelio. Ahí hay un déficit. Como un creyente con 5, 6, 7, 10 años no le encuentra sentido al evangelio. Como un creyente cae en depresión. Como un creyente cae en situaciones aberrantes que lo alejan de Dios. Si tiene mucho tiempo en el evangelio, sencillamente porque a nosotros los cristianos nos enseñaron a sentir más que a conocer. Somos muy sensitivos. Si se para un predicador que tiene la voz fina, dice su nombre, eso está vacío, eso no tiene nada de Dios. Pero si atrás viene otro y dice a su nombre, ya hay gente avanzando. ¿Por qué? Porque le enseñan a sentir, nos convirtieron en sensoriales más que conocedores. Por eso es que el Señor no quiere sensores, sino quiere a alguien que lo conozca. Cuando tú conoces a Dios a través del proceso, de la prueba, de las dificultades, nadie te va a mover de lo que ya tú conociste, porque lo viviste, lo experimentaste en carne propia. Dios mío, ¿puedo decir algo más? Sí, claro. Mire, amado, ejemplo, la Biblia dice que la tierra gime con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Agarre esto. Si la Biblia dice que la tierra gime o la creación gime, la palabra gemir tiene que ver con un llanto interno, con un llanto sollozoso, con un llanto de agonía que produce hematidrosis, que fue lo que le pasó a Jesús cuando en el Getsemaní oraba, que le salió sudor, sangre por donde estaba el sudor. Ok, si la tierra gime deseando la manifestación de los hijos, entonces ¿de cuál manifestación es que la Biblia habla de los hijos de Dios que estamos en la tierra? Si la Biblia dice que Dios dijo que no ha nacido un hombre como Moisés, ni lo habrá. Moisés fue el hombre que más cerca llegó a experimentar la unción de Dios, a tal punto que veía su rostro cara a cara, que es una teofanía. Si la Biblia dice
que hablaba con Dios cara a cara. Si la Biblia dice que todo lo que Moisés vio en hebreo era sombra de lo que había de venir, entonces, ¿qué es lo que va a venir, que no ha venido, que nosotros decimos que va a venir, que no ha llegado? Porque cuando Moisés le dice al Señor, te ruego que me muestre mi gloria, lo primero que Moisés le dice, si tu presencia no va conmigo, no me saques. ¿Qué dice Dios? Enviaré mi ángel. Moisés es el único hombre en la tierra que se atreve a decirle a Dios, no me envíe ángel, yo no quiero ángel, yo quiero que tu presencia vaya. Moisés reta tanto a Dios para que Dios le muestre su gloria. Dios le dice a Moisés, no hay hombre que vea mi gloria y viva. Eso no voy a hablar sobre eso porque es muy profundo. Pero dice, te meteré en una hendidura de una peña, y cuando yo pase pondré mi mano sobre ti y dejaré que vea mi espalda. Eso es una teofanía, porque Dios no tiene espalda, pero perfecto. La roca, que representa Cristo. La hendidura, que representa las heridas que le hicieron a Cristo en el Calvario. Moisés está pidiendo una gloria en el Éxodo que no se le puede mostrar ahora, que esa gloria del Éxodo se le va a mostrar en Mateo, pero él no estará vivo. Agarre ahora. Dice que cuando Dios pasa, le pone la mano en su rostro, y cuando él pasa, Moisés ve su espalda. Moisés vio la espalda, vio un reflejo de Dios, pero no vio su rostro. Lo que Moisés vio fue la parte trasera de la gloria, nunca vio la parte delantera. Pero Moisés muere orando a Dios para que le permita entrar a la tierra prometida. Moisés no entra. Pero en el Mateo y en Lucas habla de eso, en el monte de la transfiguración, cuando Cristo llega, que se lleva a Mateo, a Jacobo y a Juan, a Marco, Jacobo y Juan, creo que es, al monte de Getsemaní, se transfigura frente a ellos. La palabra transfiguración tiene que ver con cambio de estado. Pedro, Juan y Jacobo, gracias. Cambio de estado. Significa que si Jesús tenía la nariz como la mía, se le puso fina. Si tenía los ojos verdes, se le pusieron negros. Ejemplo, dice que su rostro emanaba y irradiaba. Cuando Pedro vio la revelación y vio la transformación de Cristo, dice que aparecieron dos personajes. ¿Quiénes fueron? Elías y Elías. Moisés y Elías. Entonces, la gloria que Moisés no vio en Éxodo, la vio en Lucas. Oh, gloria al Señor. Porque la Biblia dice que la gloria del Hijo, del Padre, es el Hijo. Y que la gloria del Hijo es el hombre. Y la gloria del hombre es la mujer. Y que la gloria de la mujer es el velo. O sea, hay cosas que tú le estás pidiendo a Dios en Éxodo que no te la puede entregar ahí. Te la tiene que entregar en Mateo, pero tiene que primeramente formarte y capacitarte. No toda la bendición que el creyente pide se le tiene que entregar. ¿Dónde entra el problema? Que el creyente se descarría cuando pide y no ve lo que pide que se le entrega. Porque entiende que como él pidió, Dios debió darle. Dame un carro, dame un carro. Dios te dice, no te puedo dar el carro ahora porque yo estoy mirando que mañana te va a descarriar por el carro. Pero se lo voy a dar a tus hijos. Pero como tú quieres el carro hoy, tú conoces la hora, pero Dios sabe de ahorita. Pero tú quieres ahora. Y como tú no ves ahora que Dios respondió, entran las cavilaciones en los creyentes inexpertos que dicen, Dios me dejó, Dios no está conmigo, Dios no me habla, se olvidó de mí. Y tú no sabes que Él no contestándote, te está contestando una oración que tú hiciste, que le pediste que te guarde de caer mañana. Pero como tú quieres el carro ahora, te rebelas contra el Altísimo. Y cuando te rebelas contra Él, Satanás te dice, yo tengo el carro, toma el carro. Entonces el carro que tú querías que llegó a tu mano, al otro día te mataste en él. Tuviste un accidente. O encontraste una loca y se te montó en el carro y te tumbó. Y Dios te estaba preparando antes de darte el carro para que cuando te encuentres con esa Dalila o metresa, mañana no te tumbe. Entonces el proceso de Dios duele. Debe esperar. Debe aguantar y soportar hasta que Dios conteste. Una última cosa. Tengo un problema y le pregunto a Dios, ¿qué es lo que tú vienes a buscar para acá? Porque viene a buscar un pueblo. Pero cuando yo miro el pueblo de Dios comparado con las estadísticas bíblicas de lo que es un pueblo, está muy divorciado de lo que es la realidad. Porque vemos un pueblo hoy, el pueblo de ayer caminaba kilómetros para predicar el evangelio. El pueblo de hoy lo tiene todo. Tenemos la iglesia cerca, calles asfaltadas, tenemos internet, tenemos todo. Y un cristiano de ayer
vale por 10 de hoy. Entonces, hay una degradación espiritual en el hombre que no depende de Dios, sino depende del ser que se acerca a Dios. Hay gente que quieren todas las bendiciones ahí. McDonald's, KFC. Pide, tómalo. Señor, una mujer, tómalo. Un ministerio, tómalo. Y todo lo que llega fácil, fácil se va. ¿Cómo fue mi comienzo? Mis inicios fueron difíciles. Ayunaba 10, 15, 20 días en ayuno. Oraba 8, 9, 10 horas diarias por muchos años. Y caminaba con el zapato roto, con el mismo pantalón verde y la camisa amarilla. La gente decía, suelta eso, tú no vas a llegar a ningún lado. Suelta eso, tú estás pasando hambre. Era pelotero, era modelo. Me vi, después de tener muchas cosas, me vi sin nada. Ese es el proceso de Dios, donde Él te quita todo lo que tú posees y te lleva a la nada. Y de la nada te lo entrega todo. Porque todo lo que fue creado fue de la nada que se creó. Y desde antes de la nada Dios existía. Dios no es eterno tampoco. Dios creó la eternidad, habita en la eternidad, está fuera de ella y encima de ella. No le ponga límite a Dios. Yo no sé eterno. ¿Le cargó una batería? La verdad. Ya. ¿Cuántos minutos van? 32. ¿Y qué pasa? Espérate. Dame una toalla. Yo la toalla, búscale. Mira ahora. ¿Quieres jugar con? Oye, ya. Estoy ahí en el tema, normal. Está muy bueno. Sopla. Sácalo de ahí. El 2. Se me ha ido. Lo va a tener que dedicar. Yo creo que lo apagan. Ahora tú lo arrancas.